Zombie Reddit, la historia de hoy es... Fui la dama de honor de mi hermana, hasta que me echó por ser hija de una infidelidad. Su esposo lo contó todo en plena boda. Hola a todos. Me llamo Olivia y tengo 24 años. Por alguna razón, me he convertido en la persona responsable de arreglar el matrimonio de mi hermana Rebecca, que tiene 29 años. Antes de continuar, debo mencionar que nací como resultado de una infidelidad de mi padre. Sí, es una situación incómoda, y mi madrastra Ashley, de 53 años, nunca me ha dejado olvidarlo. No puedo contar las veces que me ha dicho que soy un recordatorio constante de los errores de mi padre. Bonito, ¿no? Mi infancia no fue nada fácil. Ashley siempre se aseguró de que me sintiera diferente al resto. Recuerdo un verano cuando era pequeña, tendría unos 8 o 9 años. Rebecca y yo queríamos ir a nadar con algunos amigos a la piscina. Le pregunté a Ashley si podía ir con ellos, y ella me miró directamente y me dijo: ¿por qué no te quedas en casa y les das un respiro a todos? En serio, ¿qué había hecho yo mal? Solo era una niña. Rebecca sonrió con satisfacción y se fueron sin mí. Pasé todo el día llorando. Y así fue básicamente toda mi niñez. Ashley tenía una forma especial de hacerme sentir que no pertenecía allí. En las celebraciones, le compraba a Rebecca regalos increíbles y bien pensados, como ropa de marca o aparatos electrónicos, mientras que yo recibía cosas como una vela de la tienda de todo a $1. Una Navidad específica, Rebecca recibió una computadora portátil nueva porque la necesitaba para la universidad, y a mí me dieron una bufanda. Ni siquiera se molestaron en conseguir una con mis iniciales, ¿pueden creerlo? Rebecca tampoco ayudaba mucho. Como era mayor que yo, siempre la admiré un poco, pero ella usaba eso en mi contra. Se burlaba constantemente de mi forma de vestir, de hablar, o de cualquier cosa que se le ocurriera. Me acuerdo que en la escuela media tenía unas zapatillas moradas que me encantaban. Para mí eran lo más genial del mundo. Rebecca las vio y me dijo: «Sabes que pareces un payaso con esas, ¿verdad?» Traté de reírme, pero después de eso ni siquiera podía mirarlas sin sentirme mal conmigo misma. Y eso no es todo. Rebecca también se dedicaba a esparcir rumores sobre mí en la escuela. Les contó a sus amigos que era adoptada, lo cual supongo que técnicamente podría decirse que era cierto. Ese rumor se propagó rapidísimo. La gente comenzó a preguntarme si era verdad y me sentía terriblemente avergonzada. Cuando la enfrenté por esto, simplemente se encogió de hombros y me dijo: «Bueno, en cierto modo lo eres, ¿no?» De verdad intenté crear una relación con ella. Pensaba que si me parecía más a ella, tal vez me aceptaría. Le preguntaba si quería ver películas juntas, o si podía ayudarme con las tareas, pero siempre tenía alguna excusa. «Estoy ocupada», o «¿por qué no le pides ayuda a tu verdadera madre?» Llegó un punto en que simplemente me di por vencida. Finalmente, me fui a la universidad y pude alejarme de todos ellos. Fue un verdadero alivio estar lejos. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Incluso ahora, cuando vuelvo para las fiestas, se puede cortar la tensión con un cuchillo. Ashley hace comentarios indirectos sobre cómo nunca visito, y a Rebecca le encanta soltar frases como: «algunas personas simplemente no pueden manejar la familia». Lo peor fue cuando mi padre tuvo un problema de salud hace un par de años. Lo llevaron de emergencia al hospital y todos estábamos muy asustados. Fui a estar con él, pero Ashley y Rebecca actuaron como si yo fuera invisible. Ashley murmuró algo sobre que yo ni siquiera debería estar allí y Rebecca me dijo directamente que me fuera, diciendo: «¿por qué no simplemente te vas? Nosotras nos encargamos de esto». Incluso en un momento tan serio, no pudieron dejar de lado su mezquindad. ¿Y mi padre? No hizo nada. Nunca me defendió. Cada vez que le contaba cómo me sentía, solo decía cosas como: «sé que es difícil, pero intenta llevarte bien con ellas. Gracias por el apoyo, papá». Era como si no quisiera enfrentar el problema y yo simplemente tenía que aguantarlo. Como dije, me mudé y comencé mi propia vida lejos de todo ese caos familiar. Todavía iba para las fiestas, pero fuera de eso, apenas hablaba con mi familia. Era más fácil así. Pero el año pasado, Rebecca llevó a su prometido Roger, de 29 años, a una de estas reuniones familiares. No sabía qué esperar, sinceramente. Pensé que sería como los demás, educado pero distante, o quizás incluso incómodo a mi alrededor por todo el drama familiar, pero para mi sorpresa, Roger y yo realmente nos llevamos bien. Era normal, como que no me trataba como si fuera una extraña o peor aún, el gran error de papá. Hablamos de cosas comunes, películas, música, viajes, lo cual, considerando todo el asunto de Europa, era un tema delicado, pero lo manejé con calma. Era simplemente fácil. Se sentía como si por primera vez alguien en mi familia no me viera como una especie de recordatorio ambulante de su historia problemática. La visita fue igual que siempre. Ashley estaba fría, dándome su clásico: «oh,
Así que finalmente decidiste aparecer, como si le debiera algo. Rebeca era simplemente Rebeca, más o menos ignorándome, pero sin ser abiertamente grosera, probablemente porque Roger estaba presente. Tal vez estaba en su mejor comportamiento para él. De repente, Rebeca me llevó aparte y me preguntó si quería ser una de sus damas de honor, y yo me quedé como, ¿qué? Es decir, apenas hablábamos y ahora quería que estuviera en su boda. Mi primer impulso fue decir que no, porque estar allí con ella, fingiendo que éramos una familia feliz, me daban ganas de salir corriendo, pero no quería causar más problemas, así que acepté. Tal vez estaba intentando hacer las paces, o tal vez era solo para guardar las apariencias, pero como sea, seguí la corriente. Pensé que quizás, solo quizás, este sería el comienzo de un acercamiento entre nosotras, pero no fue así. Era como si fuera dama de honor solo de nombre, apenas me incluía en nada. Había un grupo de chat con todas las otras damas de honor, y aunque yo estaba en él, era como si no existiera. Hablaban sobre pruebas de vestidos y planes para la despedida de soltera y yo solo estaba allí. Una vez le pregunté a Rebeca si debería ir a las compras del vestido y ella me dijo: «Oh, no te preocupes por eso, yo me encargo». Genial, gracias por la invitación, hermana. Pronto me di cuenta de que Rebeca pidiéndome ser dama de honor no era realmente un intento de hacer las paces. Me di cuenta rápidamente de que era solo su manera de hacerme sentir mal otra vez. Pensé que tal vez nos acercaría, pero en lugar de eso me quedé haciendo todas las tareas aburridas. Ayudé con los regalos, envié las invitaciones y básicamente hice todas estas cosas para ayudarla, y aún así no fui invitada a su despedida de soltera. Pero aquí viene lo más fuerte. Después de todo lo que hice por ella, Rebeca me dijo directamente que no podía ir a la boda. ¿Su razón? Literalmente dijo que tener a alguien como yo, producto de una infidelidad, sería mala suerte para su matrimonio. ¿En serio? Estaba furiosa. Me desahogué con ella gritando e incluso diciendo algunas palabras fuertes. No pude contenerme. Se lo merecía honestamente. Es decir, ¿cómo podía decirme algo así? He escuchado muchas cosas horribles de mi familia a lo largo de los años, pero esa me afectó de una manera diferente. No podía creer que mi propia hermana me estuviera echando de su boda por algo sobre lo que literalmente no tenía control. Actuó como si yo fuera algún tipo de maldición o algo así, solo por cómo nací, y lo peor fue que ni siquiera pareció afectarle mi reacción. Solo se quedó allí toda tranquila como si yo fuera la exagerada. Sin disculpas, nada. Así que después de eso, tuve suficiente. La corté por completo. Ni siquiera era por la boda en ese punto. Era el hecho de que me veía como una mancha en su vida perfecta y no le importaban mis sentimientos. Estaba cansada de tratar de encajar en una familia que no me quería. Y siendo sincera, creo que alejarme fue la mejor decisión que he tomado. Papá no se metió mucho. Creo que se sentía culpable, pero al mismo tiempo siempre ha sido de los que evitan los problemas, especialmente con Ashley cerca. Ella probablemente estaba feliz de que no fuera a ir a la boda. Es como si cuanto menos me viera, mejor para ella. Papá no me defendió, pero honestamente, no esperaba que lo hiciera. Nunca lo ha hecho realmente, así que ¿por qué empezaría ahora? Sin embargo, el drama estaba lejos de terminar. Así que es su día de boda y yo estoy en casa, tranquila en mi sofá, cuando de repente recibo esta llamada de Rebeca. Está gritando como loca, diciendo que he arruinado su vida. ¿Qué? Ni siquiera había hablado con ella ese día, mucho menos hecho algo para arruinar su boda. Apenas pude preguntar qué pasaba antes de que empezara a insultarme y a decir algo sobre cómo siempre tengo que hacer todo sobre mí y luego me colgó. Me quedé sentada como, ¿qué acaba de pasar? Antes de que pudiera entender qué estaba sucediendo, mi teléfono suena otra vez y era un mensaje de mi primo. Me envió un video diciendo, «Necesitas ver esto ahora mismo». Así que lo reproduje. Era un video de la recepción de la boda. Era el discurso de Roger y todo era sobre mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Al parecer, durante su gran brindis de boda, Roger decidió hablar sobre cómo mi familia me había tratado todos estos años. No suavizó nada. Básicamente estaba señalando a todos por haberme usado como chivo expiatorio, y cómo nunca me habían dado una oportunidad justa, y cómo no merecía ser tratada como una extraña solo por cosas que estaban fuera de mi control. Me quedé paralizada, viendo a Roger soltar verdad tras verdad frente a todos los invitados de la boda. Siguió hablando sobre cómo siempre me hicieron sentir menos, cómo la gente en mi familia me había menospreciado constantemente, y lo mal que estaba eso. No fue solo un comentario al pasar tampoco. Era el tema principal de todo su discurso. Incluso lo terminó diciendo, «Olivia, si estás viendo esto, quiero que sepas que no todos en esta familia piensan que eres un error. Mereces algo mejor y lamento que hayas tenido que pasar por todo esto». No sabía cómo sentirme.
Me impresionó lo valiente que fue Roger al decir todo eso en su boda. Es decir, agradecía lo que dijo. Me estaba defendiendo frente a todos, pero también podía entender por qué Rebecca estaba tan enojada. Por supuesto que me culparía a mí aunque literalmente no tuviera nada que ver con esto. Probablemente estaba avergonzada de que su nuevo esposo acababa de exponer todos los problemas familiares frente a sus invitados, y porque era sobre mí, dirigió su enojo hacia mí como siempre. El resto del día, no paraban de llegarme mensajes y llamadas de familiares, la mitad de ellos estaban molestos tipo, ¿cómo pudiste dejar que Roger arruinara el gran día de Rebecca? Como si yo tuviera algún control sobre lo que él decía. La otra mitad era realmente comprensiva diciendo cosas como, no sabía que las cosas eran tan difíciles para ti, o lo siento, nunca te defendí. Era una mezcla tan confusa de emociones. Ni siquiera sabía cómo responder a la mayoría, así que simplemente ignoré mi teléfono el resto del día. Lo curioso es que Roger y yo ni siquiera habíamos hablado tanto sobre mi familia. Sí, habíamos tenido algunas conversaciones y él sabía que las cosas eran complicadas entre Rebecca, Ashley y yo, pero nunca esperé que saliera y diera un discurso entero sobre ello. Una parte de mí se sentía culpable, como si hubiera arruinado sin querer la boda de Rebecca, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme aliviada de que alguien finalmente lo hubiera dicho en voz alta y frente a todas las personas que me habían estado tratando mal durante años. Era el reconocimiento que nunca esperé pero que siempre necesité de alguna manera. Así que como dije, después de toda esa locura pensé que había terminado. Pero no, unos minutos después mi padre me llama, lo cual ya es raro porque casi nunca llama a menos que sea absolutamente necesario. Empieza la conversación de manera incómoda como si estuviera tratando de ser casual, pero podía notar que algo pasaba. Después de unos cuantos, ¿cómo estás? Y espero que estés bien. Finalmente llega al punto y me pregunta si estaría dispuesta a hablar con Roger y decirle que está equivocado sobre todo, que las cosas no son tan malas como las hizo parecer. Me quedé en shock, en serio. Mi propio padre me estaba pidiendo que mintiera, que minimizara todo lo que había pasado y fingiera que los años de ser tratada como menos no existían. Se sintió como una bofetada en la cara. Es decir, Roger no dijo ninguna mentira en la boda. Simplemente dijo la verdad sobre cómo me habían tratado y en lugar de reconocerlo, mi padre estaba tratando de ocultarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que le dije directamente que no voy a hacer eso. No iba a dejar mal a Roger por defenderme, y definitivamente no iba a actuar como si mi familia no me hubiera tratado mal durante años. La respuesta de mi padre fue que el matrimonio de Rebecca y la imagen de la familia estaban en juego, como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. La verdad, no podía creer que incluso después de todo, lo que más le preocupaba era lo que pensara la gente y no cómo me habían tratado. Me mantuve firme y le repetí que no voy a decirle nada a Roger. Lo que él dijo era verdad, y no voy a mentir para hacer que otros se sientan mejor. A papá no le gustó eso, claro, y empezó a decir que todo este asunto estaba fuera de control, y que si solo hablaba con Roger todo se calmaría. Podía notar que se estaba molestando conmigo pero no me importaba. No iba a dejar que me manipularan para arreglar un problema que ellos crearon. Pero aquí está lo peor. Desde esa llamada no han parado. Sigo recibiendo mensajes y llamadas de mi padre, Rebecca e incluso otros familiares, todos presionándome para que arregle las cosas con Roger. Es como si pensaran que si digo algo, todo mágicamente volverá a la normalidad y pueden fingir que nada pasó. Rebecca especialmente ha sido insistente, enviándome estos mensajes largos y dramáticos sobre cómo estoy arruinando su vida, y cómo su matrimonio va a fracasar si no hago algo, como si eso fuera de alguna manera mi culpa ahora. Estoy en una situación difícil porque por un lado no quiero ver el matrimonio de Roger y Rebecca destruirse por esto. Pero por otro lado no voy a mentir o dejar que ignoren todo solo por mantener las apariencias. No hice nada malo y no voy a arreglar este problema por ellos. Si el matrimonio de Rebecca está en problemas por lo que dijo Roger, eso es algo que necesitan resolver entre ellos. No es mi responsabilidad salvarlos de la verdad. A estas alturas, ni siquiera sé qué hacer. Les he dicho que no varias veces pero simplemente no lo dejan pasar. Estoy seriamente pensando en bloquear sus números por un tiempo solo para tener algo de paz, pero siento que eso podría empeorar las cosas. No sé, es agotador. Solo quiero seguir con mi vida, y no ser arrastrada a su drama nunca más, pero lo están haciendo muy difícil. Si alguien tiene algún consejo sobre cómo manejar este tipo de situación, estoy dispuesta a escuchar. Gracias de antemano. Actualización 1. Hola a todos. Necesito aclarar algunas cosas porque he estado recibiendo muchas preguntas y comentarios que debo explicar. Primero, muchos preguntaron por qué vivía con mi madrastra y mi padre, y no puedo creer que tenga que explicar esto, pero fue porque mi madre murió cuando yo tenía solo 4 años.
Tuvo un accidente de auto y falleció camino al hospital. Después de eso, no tuve otra opción que mudarme con mi padre y su esposa Ashley. No tenía otro lugar a donde ir. Era solo una niña pequeña, ¿saben? Y sí, mi padre es terrible. No creo haber suavizado eso, pero vamos a dejarlo claro. Todo este problema empezó porque mi padre no pudo ser fiel. Mi madre y él eran compañeros de trabajo y tuvieron una aventura a espaldas de Ashley durante casi un año antes de que todo saliera a la luz. Ashley solo se enteró de la verdad cuando una amiga suya vio a mi padre en una clínica para mujeres con mi madre y, bueno, pueden imaginar cómo terminó todo. A pesar de todo, Ashley decidió perdonarlo y seguir con él. He intentado ponerme en su lugar y lo entiendo. Debió ser increíblemente doloroso para ella. Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido tenerme cerca, siendo un recordatorio constante de que mi padre la engañó, pero al mismo tiempo, yo era solo una niña pequeña. No merecía que me tratara así. Nada de esto fue mi culpa. Mientras crecía en esa casa, me di cuenta desde muy pequeña que Ashley nunca me consideró parte de la familia. En el mejor de los casos, me toleraba. Hacía estos comentarios como, tu madre podría haber sido más bonita, pero al menos yo soy la que se quedó, o me pregunto cómo sería tu vida si ella no hubiera muerto. Y aunque al principio no entendía todo, cuando llegué a la adolescencia era muy claro que ella me odiaba solo por existir. En cada discusión, en cada reunión familiar, podía sentir su mirada como si fuera un error que se había colado en su familia perfecta. Lo segundo que quiero aclarar es sobre Roger. Muchos tenían curiosidad sobre por qué dio ese discurso en la boda y honestamente no fue algo planeado. Roger dio ese discurso porque se enteró después de la boda que Rebecca me había dicho que no viniera. Él no sabía que me había desinvitado. Parece que alguien lo mencionó durante la recepción y cuando se enteró, estaba muy enojado. Siempre ha sido tranquilo, pero creo que eso fue demasiado para él. Así que en ese momento, decidió exponer a mi familia durante su discurso. No creo que quisiera armar un escándalo ni nada. Simplemente no pudo soportar que me trataran tan mal, especialmente cuando no había hecho nada para merecerlo. Algunos también preguntaron por qué acepté ser dama de honor sabiendo cómo eran las cosas con Rebecca, y honestamente, me sorprendió mucho que me lo pidiera. Por un momento pensé que tal vez esta era su forma de hacer las paces, como si finalmente pudiéramos superar todos los problemas. Mirando hacia atrás, fui ingenua, pero en ese momento solo quería creer que las cosas podían mejorar. Así que cuando me lo pidió, dije que sí, aunque presentía que podría salir mal, y claro, terminó usándome como su asistente, y luego me echó cuando ya no me necesitaba. Debí haberlo visto venir, pero no lo hice. Lo que más me dolió no fue solo que me desinvitara. Fue la razón que me dio. Rebecca me dijo directamente que tener a alguien como yo, producto de una infidelidad, en su boda traería mala suerte. Creo que nunca me sentí más fuera de lugar que en ese momento. No era solo por la boda. Era por todos los años siendo tratada como si no perteneciera, y ese comentario fue la última gota. Así que cuando Roger se enteró de lo que ella había hecho, supongo que sintió que debía decir algo. Nunca le pedí que me defendiera así, pero se sintió bien tener a alguien que finalmente reconociera lo que había estado pasando. Claro, causó mucho drama, y ahora me culpan por arruinar la boda de Rebecca, aunque ni siquiera estuve allí. Actualización 2. Hola a todos. Tengo algunas novedades y las cosas se han complicado aún más porque, claro, ¿por qué no? Ayer, como 3 días después de la boda, Roger me llamó. Me sorprendió porque no esperaba saber de él tan pronto, pero tenía curiosidad, así que contesté. Me preguntó si podíamos vernos para hablar y acepté. Decidimos encontrarnos en un café pequeño cerca de mi casa, de esos lugares donde puedes sentarte afuera y tomar café mientras finges que tu vida no es un desastre total. Cuando llegué, Roger se veía algo cansado. Parecía estresado, lo cual es entendible, siendo justos. Los dos habíamos pasado por muchas emociones. Empezamos con una charla casual antes de que finalmente llegara al punto y se disculpara por todo lo que había pasado, especialmente por su discurso en la boda. Al principio ni siquiera sabía qué decir porque honestamente no creía que tuviera que disculparse por nada. Si acaso, sentía que él era el único que me había apoyado durante todo este lío, pero supongo que se sentía mal por cómo explotó todo. Le pregunté por qué no habló directamente con Rebecca en lugar de llamarme de repente, y me dijo que sí había hablado con ella justo después de enterarse que me había desinvitado, pero ella básicamente ignoró sus preocupaciones. Me dijo que siempre supo que Rebecca podía ser algo cruel, pero nunca pensó que trataría así a su propia familia. Eso me afectó porque, siendo honesta, no pensaba que fuera un secreto que Rebecca era horrible conmigo. Supuse que si se estaba casando con ella, habría visto cómo me trataba, pero parece que ella mantuvo ese lado de su personalidad oculto de él, o al menos lo minimizó.
Así que le pregunté qué pensaba hacer ahora, cuál sería su siguiente paso, porque tenía verdadera curiosidad sobre cómo esto afectaría su matrimonio y, ¿saben qué dijo? No lo sabe. Se veía muy confundido y preocupado, como si realmente no lo hubiera pensado todavía. Dijo que una parte de él estaba luchando con la idea de estar casado con alguien que pudiera tratar así a su propia hermana, pero al mismo tiempo no estaba seguro de qué hacer porque, bueno, era un matrimonio y esto acababa de pasar. Así que supongo que todavía está procesándolo todo. Luego me preguntó si planeaba perdonar a Rebecca. Esa pregunta me tomó por sorpresa porque, siendo honesta, ni siquiera había pensado en perdonarla todavía. Solo he estado tratando de manejar mis propias emociones, así que le dije que Rebecca ni siquiera me había llamado aparte de aquella vez cuando me gritó por teléfono después de la boda. Roger pareció muy sorprendido, como si no pudiera creer que ella no hubiera intentado arreglar las cosas. Entonces me dijo que le había dejado claro a Rebecca que su matrimonio dependía de que ella se disculpara conmigo y arreglara las cosas. Al parecer, le había dicho directamente que no podía seguir con ella si al menos no intentaba arreglar este desastre. Así que para él, descubrir que ella ni siquiera había intentado contactarme fue como un golpe duro. Podía ver que estaba realmente decepcionado de ella, y honestamente no sabía qué decirle, como, ¿qué se suponía que debía hacer? A estas alturas parecía que Rebecca había elegido su orgullo por encima de su relación, no solo conmigo sino también con su esposo. Hablamos un poco más, pero todo se sentía muy pesado, ¿saben? Finalmente se levantó para irse, pero antes me dijo que iba a tener otra conversación con Rebecca, y ver en qué punto estaban las cosas. Una parte de mí se sentía mal por él porque era claro que no esperaba este tipo de drama cuando se casó con ella, pero al mismo tiempo no podía evitar pensar que esta es la realidad de estar con Rebecca, así es ella. Solo estoy tratando de mantenerme a flote en este momento. Actualización 3. Bueno, aquí está la última actualización para todos. Ha pasado como un mes desde mi última publicación, y han pasado muchas cosas. No estaba segura si volvería con más actualizaciones, pero aquí estamos. Primero, todavía no he recibido ninguna disculpa de Rebecca. Sorpresa. ¿Es verdad? Por el lado bueno, el acoso constante de mis padres finalmente paró. No sé si simplemente se cansaron de que me negara a seguirles el juego, o si entendieron que no iba a cambiar mi postura, pero como sea estoy agradecida. Ha sido muy agradable tener ese espacio para respirar, sin que intenten hacerme sentir culpable para que arregle las cosas con Rebecca. Siento que por fin tengo algo de paz, al menos de ese lado. Pero aquí está la gran noticia. Rebecca y Roger están oficialmente separados. Lo sé, una locura, ¿verdad? No esperaba que pasara tan pronto, pero por lo que me he enterado a través de Roger y algunos primos, parece que las cosas han estado tensas entre ellos por un tiempo, y todo este drama de la boda fue solo el último problema. No voy a mentir. Una parte de mí se siente culpable, como si de alguna forma yo hubiera causado su separación, pero Roger ha sido muy amable con todo esto. Me ha asegurado que esto no fue solo por la boda o por mí. Seré honesta, me sentí aliviada cuando me dijo eso. Me hizo sentir menos como si yo fuera la razón por la que su matrimonio se acabó. Roger dijo que era más sobre quién era Rebecca como persona que sobre cualquier cosa que yo hiciera o no, y eso me quitó un peso de encima. No quería ser responsable de los problemas de relación de otra persona, especialmente cuando he estado tratando de alejarme del drama familiar durante años. Al parecer, Rebecca no está manejando bien la separación, pero eso era de esperarse, ¿verdad? Es decir, ella no es exactamente alguien que maneje las cosas con calma. Por lo que he oído, ha estado culpando a todos menos a ella misma. Rebecca típica. Algunos primos incluso me han dicho que ha estado contando esta historia sobre cómo yo de alguna manera manipulé a Roger o lo convencí de que la dejara, lo cual es una locura, pero no es sorprendente ya que siempre ha tratado de hacerme ver como la mala en cada situación. Y en cuanto a Roger, él y yo seguimos en contacto. No es como si fuéramos súper cercanos ni nada, pero nos hemos estado comunicando algunas veces desde la separación. Parece estar bien, considerando las circunstancias. Creo que todavía está procesando todo, pero me dijo que ha estado viendo a un terapeuta, lo cual creo que es muy buen paso para él. Honestamente espero que él también encuentre su paz porque merece algo mejor que lo que pasó con Rebecca. Si pasa algo nuevo, les contaré, pero por ahora creo que este podría ser el final de esta historia en particular. Gracias por acompañarme a través de todo esto.